viene a ser la tumoración benigna más frecuente en la mujer, ¿ok? Solo un pequeño porcentaje llega a malignizarse, ¿no? Un 0.5% puede llegar a la malignización, ¿ya? Sin embargo, se conoce el mioma también como leiomioma o fibroma, en nombres con los cuales también algunas veces lo van a encontrar. La incidencia de la miomatosis uterina es 30%, ¿no? El 30% de las mujeres mayores de 35 años. Va a tener una frecuencia mayor en las mujeres en edad fértil y mujeres de raza negra, ¿no? Que van a ser factores también contribuyentes a la aparición de la miomatosis uterina. La miomatosis uterina viene a ser la causa más frecuente de histerectomía, ¿no? A nivel Perú y a nivel mundial. La causa más frecuente de la histerectomía es la miomatosis uterina, ¿ok? Fijen eso. Y bueno, histológicamente la miomatosis uterina van a ser fascículos de músculo liso entrecruzados con un gran componente de matriz extracelular como el colágeno, sobre todo el tipo 1 y el tipo 2, proteoglicanos, ¿no? Que van a ser la composición básica de los miomas uterinos, ¿ok? Básicamente va a haber un solo tipo histológico, va a ser una expansión monoclonal de un tipo histológico, un solo tipo celular. Macroscópicamente van a tener unas apariencias blancas, nacaradas, firmes, con una pseudocápsula que le envuelve, por lo cual va a ser conocida también como fibromas, ¿no? Por esa apariencia macroscópica, ¿no? Puede ser único o puede ser múltiples. Ahora, van a encontrar unas variantes histológicas, ¿no? Que, bueno, para fines de examen no es muy importante conocer debido a que no se pregunta con frecuencia, ¿no? Casi nunca se ha preguntado sobre los tipos miomas epiteloides, miomas acelulares. No es frecuente que se pregunte eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay variantes histológicas, ¿no? Variantes histológicas de los miomas. En cuanto a la etiología, la causa es desconocida, ¿no? Lo que sí se comprende es que estos miomas son estrógeno dependientes, tanto del estrógeno como del componente progestágeno. Lo que le mencioné, ¿no? Viene de una expansión monoclonal de una sola estirpe celular. Ahora, lo importante de los miomas, lo que suele preguntarse con mucha frecuencia es la clasificación, ¿no? Y cuál es el tipo más frecuente. Bien, los miomas se clasifican en subserosos, submucosos e intramurales, ¿no? Y cervicales. Ahora, de todos ellos debemos conocer cosas puntuales, ¿no? Que van a caracterizar a cada uno de estos tipos de miomas. Por ejemplo, ¿cuál es el mioma más frecuente? Son los intramurales, ¿ok? Los intramurales van a ser los miomas que con mayor frecuencia se van a presentar en un 60% aproximadamente. ¿Cuáles siguen en frecuencia? Los miomas submucosos, ¿ok? Los miomas submucosos se van a caracterizar también porque son los que más van a producir sangrado, ¿no? Sangrado, ¿no? Vaginal, son los submucosos los que en mayor medida van a presentar. Sin embargo, los intramurales también pueden presentar sangrado, ¿no? Como menorragia, como hipermenorrea. Pero sin embargo, los submucosos son los que más producen sangrado. Aparte, los submucosos también tienen una clasificación histeroscópica, ¿no? Tenemos la clasificación de Bethesda, la clasificación de Wamstaker, ¿no? Son clasificaciones histeroscópicas sobre los miomas submucosos. No suele preguntarse eso, por lo que no vamos a ahondar en ese tema. Lo importante que deben conocer en los submucosos son los que producen mayor sangrado. Los subserosos, que se encuentran debajo del peritoneo visceral uterino. Los subserosos se van a caracterizar, ¿por qué? Porque cuando obtienen un gran tamaño, pueden ser evidentes a la palpación abdominal. Los cervicales o miomas abortivos, ¿no? Se van a caracterizar porque producen dolor, debido a que van a dilatar el cuello del útero, ¿no? Produciendo contracciones, y eso va a producir dolor en la paciente, ¿ok? Aquí vemos una imagen, ¿no? Cómo es que el mioma submucoso no va a erosionar el endometrio, va a también aumentar la superficie endometrial donde está implantado el mioma, por donde sobresale el mioma, y esa área va a producir el sangrado.
¿no? Como menorragia o hipermenorrea. Cuadro clínico. Importante conocer el cuadro clínico. Los miomas son asintomáticos en su mayoría, ¿ok? Son asintomáticos en su mayoría, pero cuando producen síntomas, lo que va a caracterizar al mioma, a los miomas submucosos es el sangrado, ¿ok? El sangrado como en forma de hipermenorrea. Como mencionamos en una clase anterior, el mioma submucoso produce hipermenorrea o menorragia, lo cual se define como sangrado menstrual mayor de 7 días o en cantidad abundante mayor a 80 cc por día de sangrado. ¿Okay? Eso es la hipermenorrea, que es lo que va a caracterizar a los miomas submucosos. ¿Okay? Pero también tener en consideración que en más del 50% los miomas son asintomáticos. ¿Okay? Dolor. ¿Por qué producen dolor los miomas? En el caso de los miomas subserosos, los miomas pediculados, cuando hay torsión del pedículo, los miomas torcidos van a producir mucho dolor. Los miomas cervicales, por dilatación del orificio cervical, van a producir también dolor. Síntomas compresivos en el compartimiento anterior, ¿no? Por compresión de la vejiga, por la quiuria, disuria, por compresión del compartimiento posterior, pueden producir estreñimiento. ¿Okay? Y alteración de la reproducción. Es una causa rara de infertilidad, pero sin embargo puede producirlo. Los miomas submucosos, que se localizan en la zona del endometrio, donde el blastocito se implanta, y al estar este mioma ahí va a haber problemas en la implantación. Aquí lo que le mencionaba, cuando el sangrado es abundante, puede llegar la paciente a llegar a un cuadro de anemia, ¿no? Anemia severa o anemia moderada, dependiendo la cantidad de sangrado, ¿no? Cuando una paciente se presenta como metrorragia, lo cual sabemos que es un sangrado intermenstrual, ¿no? No es un sangrado cíclico, la metrorragia nos obliga a pensar posiblemente en otra causa como motivo de sangrado, ¿no? Como por ejemplo los pólipos o la hiperplasia endometrial. Bueno, esto no es tan importante para fines de examen, pero para conocimiento general, importante saber, ¿no? Que los miomas producen sangrado porque aumentan la superficie endometrial, se van a producir unas lagunas venosas y erosiones locales del endometrio, ¿no? Es esta la fisiopatología, cómo es que los miomas submucosos van a producir sangrado. Aquí los síntomas compresivos, como les mencionaba, ¿no? La polaquiuria, el tenesmo vesical, dificultad en la defecación, ¿no? Todo eso puede ser síntomas que aparecen en una mujer, sobre todo en miomas gigantes, ¿no? El dolor, como lo explicamos anteriormente, algunas personas van a decir, no, los miomas no duelen. Los miomas pueden producir dolor, ¿okay? Dolor agudo como una complicación en el caso de los pedículos torcidos, los miomas torcidos y los miomas abortivos cervicales, claro que producen dolor e inclusive son causa de dismenorrea. Alteración en la reproducción, como lo mencionamos, ya sea por implantación, dificultad en implantación de blastocito, ¿no? Por distorsión de la cavidad, alteración endometrial o oclusión tubárica. ¿Okay? Todas estas alteraciones van a alterar de alguna manera la reproducción. Pero ojo que los miomas no son causa habitual de infertilidad, pero sí podría producirlo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros de los miomas? Miomatosis uterina. Historia clínica y una paciente que viene con una historia de sangrado menstrual de duración mayor a 7 días, un sangrado menstrual en cantidad abundante, ¿no? Mayor de 80 cc día. Entonces la paciente va a decir, sangro mucho en mis periodos menstruales. Al examen físico, aparte de ello también, ¿no? Evaluar, ¿no? Mujer fértil, de raza negra. Todos esos son factores que van a favorecer, que van a producir este, bastante sospecha de que se trate de una miomatosis uterina. Al examen físico, a la palpación bimanual, ¿qué es lo que vamos a encontrar a la palpación bimanual? Un útero aumentado de tamaño, un útero no homogéneo, ¿no? Con deformidades,
Y en imágenes, en exámenes complementarios, lo que nos va a dar bastante certeza en el diagnóstico, bastante ayuda diagnóstica, va a ser la ecografía transvaginal. ¿Ok? La ecografía nos va a ayudar a poder definir nuestro diagnóstico de miomatosis. Otros exámenes que nos van a ayudar también complementarios, exámenes complementarios, va a ser la resonancia magnética, ¿no? La tomografía, la histerosonografía y lo que es la histeroscopía. Algo también que tener en cuenta, los pólipos endometriales se pueden confundir mucho con los miomas submucosos, ¿no? Debido a la ubicación y debido a que producen la misma clínica. Entonces, ¿cuál es la prueba diagnóstica que nos lleva a diferenciar, a poder diferenciar entre un pólipo endometrial y un mioma submucoso? Eso podría ser pregunta de examen. ¿Cuál es esa prueba diagnóstica complementaria? Es la histerosonografía, ¿no? Que consiste en la introducción, ¿no?, de cloruro de sodio en la cavidad intrauterina y para poder dibujar, dar forma, ¿no?, a la lesión endometrial, y va a haber parámetros que nos van a ayudar a distinguir entre una mioma submucoso y un pólipo endometrial, ¿no? Entonces el examen ideal es la histerosonografía. Ok, ¿cuáles son los tipos de degeneración que se producen? La más frecuente es la degeneración hialina, ¿ok? Esa va a ser la degeneración más frecuente. Luego esta degeneración hialina, ¿no?, se puede producir procesos de licuefacción y viene lo que es la degeneración quística, ¿no? También tenemos la degeneración grasa, la calcificación y la degeneración roja, ¿no?, o degeneración necrótica, que es la más frecuente tipo de degeneración que se presenta en la gestación, debido al crecimiento del mioma, debido al crecimiento del útero. Va a haber crecimiento del mioma por estímulo de los estrógenos y los progestágenos que se incrementan en la gestación. Va a haber un aumento del volumen de este mioma y van a haber zonas que no van a poder no va a poder sostener este crecimiento con una neovascularización, por lo cual va a haber áreas necróticas, ¿no? Y eso es lo que conocemos como degeneración roja, por el crecimiento progresivo y rápido del útero, ¿no?, en la gestante. Entonces la degeneración roja es la degeneración más frecuente en la gestación. Aquí una imagen de un mioma, ¿no?, una gestante, ¿no?, que va a producir una degeneración roja. Ahora, si nos preguntan, ¿los miomas son benignos? Es cierto, pero ¿tienen capacidad de malignizarse? Sí. Hay una degeneración de los miomas que es la degeneración leiomiosarcomatosa, y esa es maligna, ¿no? Y esa se presenta en un 0.5%. ¿En quién debemos sospechar en esta degeneración maligna del mioma? En mujeres posmenopáusicas, o sea, mujeres que no están en edad fértil, ¿no?, y un crecimiento muy rápido de este tumor. Deben hacernos pensar en un leiomiosarcoma. A ver, otras consideraciones a tener en cuenta. Si nos preguntaran, ¿no?, cómo reacciona o cómo progresa el mioma, cómo se comporta el mioma en la gestación. Básicamente la partimos en tres partes iguales. Una tercera parte crece, una tercera parte permanece igual y una tercera parte disminuye su tamaño. ¿Okay? Hay una gráfica ahí para que se acuerden, ¿no?, de cómo se comportan los miomas en la gestación, ¿no? No olvidar que la degeneración más frecuente es la degeneración roja y que por el proceso de isquemia va a cursar con dolor. Produce infertilidad, puede producir aborto tardío. Si la zona del mioma está cerca de la zona de implantación de la placenta, puede producir DPP, amenaza de parto prematuro. Tratamiento. Tenemos tratamiento médico, tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento conservador en mujeres que quieren conservar su fertilidad se puede aplicar, se puede realizar una miomectomía, ¿no? Tratamiento médico también con análogos de la GnRH, ¿no? Los análogos de la GnRH
los AINES, sobre todo para los submucosos que producen mucho sangrado, ¿no? Los AINES podrían disminuir el sangrado vaginal, el sangrado por el mioma submucoso. Sin embargo, no hay mucha bibliografía. El sustento basado en evidencia todavía no es muy contundente en lo que es el uso de los AINES en la hemorragia por mioma submucoso, ¿ok? Pero definitivamente es usado, ¿no? Y hay evidencia que también pregona sobre su uso, ¿no? Y sus beneficios en cuanto a la disminución del sangrado. Los análogos de la GnRH. ¿Por qué? Los análogos de la GnRH que van a producir inhibición de la sensibilidad de los receptores de la GnRH en la hipófisis por interiorización de los receptores. Por lo tanto, esa desensibilización de los receptores de la GnRH en el hipotálamo van a producir inhibición de la secreción de la LH y la FSH, ¿no? Por lo tanto, no va a haber estímulo estrogénico que incremente el tamaño del mioma, por lo que va a producir disminución del tamaño del mioma. Intervención quirúrgica, histerectomía, ¿no? En tumores refractarios a tratamiento que producen mucho sangrado, tumores gigantes, ¿no? Que producen demasiado dolor, ¿no? Y con sospecha de malignidad está indicado el tratamiento quirúrgico. Tenemos la miomectomía o tenemos la histerectomía, ¿ok? Como dos alternativas, ¿no? Quirúrgicas, ¿no? Miomectomía en mujeres que quieren conservar su deseo tienen todavía deseos genésicos, quieren conservar su fertilidad, se le realiza la miomectomía, ¿no? Hay mujeres que ya tienen deseos genésicos satisfechos, se podría realizar la histerectomía. Una paciente, una gestante que es sometida a cesárea y que es portadora de un mioma, no está indicado sacar el mioma en el acto quirúrgico de la cesárea, ¿ok? Tengan claro eso, ¿no? Se va a diferir la miomectomía para otro tiempo, para otra operación. Otros futuros tratamientos en cuanto a los miomas, ¿no? Tenemos la embolización de la uterina, ¿no? Para disminuir la irrigación del mioma, por lo tanto la disminución del sangrado, ¿no? El sangrado que producen estos miomas intramurales o submucosos. En un solo útero podemos encontrar gran cantidad de tumores benignos de estos miomas en diferentes tamaños, ¿no? Inclusive llegando a tamaños gigantescos, ¿no? Como estos miomas de más de 30 centímetros. A ver, comenzamos con las preguntas, resolución de las preguntas. Aquí tenemos la pregunta que viene en el ENAM en el 2012. Paciente con útero miomatoso, con hipermenorrea y anemia. ¿De qué tipo de mioma se trata? Dijimos que los miomas intramurales y los subserosos pueden producir este tipo de sangrado, pero sin embargo los que más producen el sangrado por la ubicación, por la alteración del endometrio, son los submucosos. Aquí la respuesta es la alternativa D. Pregunta ENAM. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de los pólipos cervicales? Obviamente van a ser los miomas submucosos cervicales o también llamados los miomas submucosos paridos, ¿no? Aquí la alternativa es la 3, ¿no?